La compañía se forma hace un año Sí, o dos, porque con compañeros de Leyton, de la escuela, por ganas de crear y de poder crear y contar lo que nosotras queremos. Y en la compañía estamos Dani, Raquel y yo, de las que participábamos en la obra. Y la obra, Sahara estudió con nosotros también. Sí. Entonces, pues la obra salió del máster, y cuando empecé a darle vueltas y a querer crear y buscar el elenco, pues conté con ciertas personas que ya conocía y con las que quería trabajar. Y ya está, y Micaela también se unió así. Eso. Sí. Sí, además recuerdo que justo cuando comenzó el máster, cuando todavía no existía nada, estaba la idea. O sea, tu idea sobre hablar de la sexualidad siempre estaba presente. Porque recuerdo que fuimos a Matadero a ver una obra y estuvimos como un mazo de tiempo hablando sobre la sexualidad, y fue como, tío, ¿por qué no hablamos de esto en plan como estamos hablando ahora, ¿sabes? Porque, claro, cuando me contó la idea, empiezas como a hablar más, a desarrollar más los temas, ¿sabes? A profundizar más y dices, joder, deberíamos hacer esto más a menudo, ya no solo porque vayamos a trabajar sobre ello, sino en plan como amigas, ¿sabes? Que sí, te das cuenta de que las cosas que te pasan a ti o te rondan la cabeza o te han pasado, les pasan a las demás. Sí, hombre, yo creo que ese vértigo está todo el rato. Sí. Está todo el rato. Y sabemos que tratamos como temas delicados y de una manera bastante potente. Entonces, bueno, no sé si quieres... A mí ayer me pasaba, por ejemplo, con el público, que había momentos en los que no quería mirarles. No quería mirar cómo les estaba llegando los textos y cómo les estaba llegando lo que estábamos contando. No sé por qué. Yo a veces como que digo, a ver cómo reaccionan, pero luego había veces que digo, uy, no voy a mirar por si acaso. No, al final es como algo que te pone un poco entre la espada y la pared. Sobre el inicio de la obra, textos muy directos, muy claros, muy crudos, desnudos. Es como, bueno. Sí, siempre está la posibilidad de que se levanten y se vayan, de no poder o no querer ver lo que... Pero bueno, creo que es un riesgo que sabíamos y que está desde el principio y con el que queremos jugar también. Yo creo que es sobre todo relatar o intentar relatar la verdad, o sea, la realidad, lo que vivimos. No pretende tampoco nada en concreto, simplemente que se vea y hablar de lo que nos pasa y de lo que... Es un poco mostrar la realidad y ya está. Como es lo que soy, como dice ella. Sí, es todas las experiencias que están y no se hablan. Entonces, no había como una pretensión de dar ningún mensaje ni ninguna solución, porque no la tenemos. O sea, claro. Son cosas que... O sea, se habla de problemáticas que nos afectan y que convivimos con ellas. O sea, la gente nos pasan las cosas y seguimos. Entonces era un poco más eso que... Porque soluciones no tenemos como tal. Era más... O sea, la idea de incluso... buscar en la propia escena, ¿sabes? Constantemente. Y eso me parece muy interesante porque la obra está viva constantemente, ¿sabes? Al no llegar a ninguna conclusión en concreto y al querer estar mostrando, también estamos haciendo un proceso de ir a la par que el público también en ese descubrimiento, en esa búsqueda. Sí. Y eso también es un golpe de realidad para nosotras. El proceso ha sido y sigue siendo.
o sea, actualmente, generalizando, la pornografía reproduce todos los esquemas y las estructuras heteropatriarcales, misóginas, etcétera. O sea, es como una muestra súper cruda de ese sistema, ¿no?, en el que vivimos, que somos muy conscientes de que no es, que es desigual. Entonces, para mí sí que hay una problemática en la propia naturaleza de eso, o sea, no para nada en buscar la excitación o querer, o sea, no es como la parte que tiene que ver con el deseo, a lo mejor, pero sí reproduce un montón de comportamientos y un montón de actitudes, valores, que se dice en la obra, ¿no? Que luego, o sea, que verdaderamente son muy puramente... Sí, y yo creo que si nos pusieron... Es que yo creo que nadie se para a ponerse un vídeo porno simplemente para observarlo y ver... o sea, como a pensar qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está diciendo, qué es lo que se... No lo miramos desde ese prisma, se mira solo como, pues, para lo que sea, ¿no? Entonces, no hay una crítica muchas veces hacia eso, o sea, nosotros mismos, o sea, a mí, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento de darnos cuenta de decir, Dios mío, ¿qué estoy viendo? Llega un momento, además yo creo que nosotros lo hemos hablado alguna vez, que es que dejas de consumirlo. Sí, y por eso, en un momento del proceso, Paula trajo vídeos porno. Eso iba a decir. Bueno, dilo. No, es que a mí me pasó... bueno, yo sí, hice un montaje con unos vídeos porno y a mí me costó muchísimo ver esos vídeos. O sea, cuando tuve que buscarlos y entrar a ver porno para esto, o sea, me partió todo. Me partió el corazón ver... O sea, es una violación. Entonces... era muy fuerte, y cuando les llevé los vídeos pues fue como un momento muy muy potente, porque es ver una violación literalmente. Y yo estoy segura de que mucha de la gente que lo consume no lo está mirando desde ese prisma. O sea, no es que sean personas que le excite la idea de ver una violación, sino que es que no lo piensan, lo tenemos ultra asumido. O sea, naturaliza, ¿no? La violencia, claro, nos parece normal. que si de repente tú a alguien estás en una comida con tus amigos y pones un vídeo porno, yo creo que pasa lo que nos pasó a nosotras cuando trajiste el montaje, que es como una cosa de horror total. Y yo creo que también la problemática empieza en el momento, o sea, no sé si leí hace poco que la edad media para empezar a ver porno son como los 9 años. O algo así, es muy pronto. Y yo recuerdo en mi propia experiencia, antes incluso de dar el temario en conocimiento del medio. Literal. Antes de hablar de la sexualidad era como ya algún compañero trajo algún vídeo y ya se veía. Entonces empiezas como literalmente a aprender algo desde cero, como desde una tabula rasa, porque es que ni siquiera tienes como una primera idea de lo que es o de... Y al final es como un aprendizaje vicario, ¿sabes? Que lo ves y al final aprendes esos comportamientos. Y ya no es lo que aprendes y luego lo que reproduces, sino luego las consecuencias también a la hora de luego relacionarte sexualmente. Se ¿no? normaliza Y contigo eso, mismo, claro. las consecuencias que puede tener, ¿sabes? A otros niveles, ya no solo el reproducirlo, sino... Cómo te relacionas con tu propio cuerpo. Sí, efectivamente. ¿Qué es lo que estás buscando en la otra persona que además Eso es. nunca llega? Y a la otra persona también le genera como una situación que es muy violenta. Todo eso. Completísimamente. Totalmente. Completísimamente. Por eso yo creo que en la obra se exponen como eso, ¿no? Problemáticas, a lo mejor, pues, por ejemplo, con el tema del abuso en concreto es como el abuso infantil, ¿no? Pero creo que se cuenta de una manera y se van dejando perlas durante toda la función cuando se menciona. Se menciona desde un lugar que a lo mejor no tiene que ver en concreto con el caso de los muchísimos trágicos casos que hay, sino que te acaba llegando a un nivel de no de eso, de que te está pasando,
nos ha pasado, o sea, es un porcentaje enorme de gente que ha sufrido violencia sexual y ni siquiera es consciente, y le ha afectado y ni siquiera es consciente. Y, o sea, vamos, yo creo que eso, mucha gente se siente de repente muy tocada por ese tema cuando son gente que no ha tenido esa experiencia concreta, pero hay algo que te resuena porque tiene todo que ver con un montón de... Y además muchas veces también cuando echas la vista atrás en el tiempo y tienes un poco más de conciencia sobre qué es realmente violencia sexual, te das cuenta de la cantidad de cosas que has vivido tú, que han vivido tus amigas, cosas que has permitido que sucedan. Luego viene también el sentirte culpable, el sentirte responsable, cosas, pues eso, que es como que cuando echas la vista atrás se van acumulando y vas dándote cuenta de todo lo que realmente significa. Sí, o sea, yo ya creo, o sea, por ejemplo, personalmente, creo que a todas nos ha pasado que, a mí por lo menos, a medida que vas descubriendo ahora y conociendo pues las actitudes o a lo que te quieres acercar en relación con el sexo o con muchos temas, pero con el sexo, descubres todas las cosas que has aceptado, que te han pasado, y sin ser consciente, que no has hecho nada, que no has dicho nada y que seguramente las otras personas no son conscientes tampoco. Sí, por supuesto. Tristemente, sí, es la realidad que vivimos ahora mismo. Sí. Además es un estigma. O sea, la palabra víctima está estigmatizada literalmente. Y a mí me revienta mucho, ¿no? La cosa esta del... No, es que si a ti te denuncian por cualquier clase de abuso, sea sexual o no, lo que sea, te destrozan la vida, ¿no? Y hay muchísimos casos públicos de gente que todos conocemos, más famosos, menos famosos, cargos públicos, profesores, o sea, yo conozco casos de profesores que los han echado de una universidad por casos de violencia sexual y los han mandado a otra universidad. O sea, está como el sistema lo sostiene. O sea, sostiene a los abusadores. Claro que por eso pasa tanto. Y no apoya. Hombre, claro. Unos y no apoya. Y además te juzga. El proceso es Y hace que tú también te sientas juzgada a ti misma. Claro. Y eso me parece algo terrible. Terrible porque al final te sientes muy vulnerable, te sientes sola. Y creo que por eso también es tan importante hablar y tener una red de seguridad con la que puedas comunicar este tipo de cosas, con las que te puedas expresar si te suceden determinadas cosas. Sí. Pero a pesar de que tú tengas tu red, porque puedes no tenerla, o sea, el sistema debería estar ahí para también apoyarte, porque no todo el mundo tiene esto. Yo creo que ahora estamos como entrando en una nueva fase. O sea, creo que sí que ha habido una época donde se ha perdido, pero creo que ahora estamos entrando un poco en empezar a hablar de cuidados, de responsabilidad emocional, de etcétera, etcétera, que tienen que estar independientemente de que tengas un encuentro una noche o que tengas una relación de 10 años. O sea, como que al hablar de la salud mental se acaban llegando a este tipo de conclusiones, yo creo. Entonces me da la sensación de que a lo mejor o sea, nos queda un montón de camino por recorrer, pero yo creo que estamos empezando a hablar un poco más de eso. Sí, ya no solo en el sexo,
en general en las relaciones interpersonales, o sea, y me parece que iba a decir, me parece que está muy guay. Claro. Pues claro. No, pero sí, o sea, yo lo noto también a ver, no sé si es por los círculos en los que nos movemos también. Es lo que va a decir ahora mismo. Sí. Porque sí que es verdad que noto que en estos círculos siento que hay mucho más cuidado. Pero yo creo que cada vez se está hablando más de la importancia de los cuidados. Entonces, yo creo que en ese sentido vamos por buen camino, ¿no? Y me parece que se está encontrando como una especie de equilibrio entre eso, la libertad sexual, sin dejar de lado el cuidado, ¿sabes? Y creo que a pesar de lo mucho que critican estas nuevas generaciones, creo que va a haber una buena generación con gente que se preocupa por la salud mental, que se preocupa por los cuidados sexuales, y eso me parece que se tiene que decir, ¿vale? Sí. Que ya está bien de que solo digan cosas malas de nosotros. Sí. Yo lo que pienso ante ese tema es pues mucho que depende de los círculos y también de la franja de edad, porque si es verdad que hay algo como en la franja de 15, 18, que no sé si es por estas cosas de reproducir pues ciertas dinámicas que se ven en la ficción o que se ven en la pornografía, aún mantienen como ese pensamiento. Sin embargo, la gente que va como madurando, 19, 20, 25, creo que sí que está habiendo como este tipo de apertura en ciertos círculos. Luego yo, por ejemplo, no me voy a mi pueblo, o siempre hablo de mi pueblo, pero llegas allí y lo que pasa es que hay desinformación y hay poca experiencia y hay como poco leerse a uno mismo. Entonces creo que poco a poco hablando de estos temas y cada uno haciendo como su pequeño papel en sus círculos, creo que poco a poco se va abriendo y se va hablando Es de que todo además creo que es algo como que se pega. Sí, No sé. justo, pero O sea, es porque les falta, no, porque falta claro, información, falta y como vivencia. luego ¿no? vas a un círculo en el que a lo mejor no hay esa dinámica, empiezas a hablar tú de esa dinámica porque es la dinámica que tienes con otros grupos, la gente se va abriendo y va descubriendo que es una dinámica que realmente te hace sentir bien y es una dinámica en la que sana y eso engancha. ¿Sabes? Entonces yo creo nos que encanta que nos cuiden por mucho que hagamos la performance del Sí. individualismo, ¿no? Es lo mismo que se está viendo, yo por lo menos veo la libertad de decir ahora de que vas al psicólogo. sí. Buah, total. Es un poco Nosotros lo hablamos mismo. constantemente. Todo el rato. Sabemos cuándo va cada una. Literalmente en los créditos está el nombre de nuestra psicóloga. El instinto animal. O sea, es eso. Sí, o sea, es que, wow. Porque es que el sexo... Pues es que lo ha dicho Dan. Es que es algo físico, ¿no? Es una cosa que tiene el cuerpo inherente a ella. ya. Entonces, como... Pero, bueno, sigue. No, No, que se mueve mucho dinero, pero... o sea, se trafica muy mal con el sexo. Ay, eso es lo que iba a decir, o sea, Buah, soy la pesada del sistema, ¿eh? No, O sea, pero que claro, es o que sea, la capitalización de todo, hasta del cuerpo, ¿no? O sea, es muy bestia. Y yo creo que es... Y a mí me da la sensación, y a lo mejor es súper ingenuo esto que voy a decir, de que si se hablase más, pasaría mucho menos. Sí. Porque no habría una necesidad tan grande del consumo y se priorizaría la vivencia o la experiencia, el encuentro con el otro, más que el consumo. Yo creo que hay algo de... ¿no? Sí. El morbo, lo que decís. El morbo. Y mira, con Es- relación a... Perdona. No, con relación a esto, estos debates están abiertos ahora, ¿vale? Cuando empezamos el proceso de investigación, estuvimos viendo muchos debates, estuvimos intentando informarnos lo máximo posible. Hay que buscar estos debates. O sea, nosotros dimos con ellos porque estuvimos buscando gente que hablara sobre esto, pero
siento que no son tan accesibles, o sea, y no están tan publicitados, ¿no? Que es tabú. Efectivamente, Que sigue siendo tabú. ¿sabes? Y eso, pues creo que tiene también relación con esto, ¿sabes? El cómo se silencia cuando se hablan de estas cosas también y cuando se abren estos debates. Hay algo de que interesa que no se hable. O sea, Claro, porque interesa que no se hable, porque si se habla se destapa lo chungo. Entonces, a mí también me da la sensación que tiene toda la relación del mundo que mueva tanto dinero con el hecho de que no se hable de ello. Que sea tabú. Y quien intenta hablar de ello, pues se le tacha de Claro. de todo. En plan. Claro. Es como el sistema lo mueve, lo promueve, sin embargo, Claro. para la gente que empieza a hablar de ello, a esa gente Sí. se le cancela. Claro. Y no se le Sí. deja hablar. Ujú. O no interesa, es tanto como que si no se le deja hablar, como que no interesa escuchar también. También. Porque es muy, para nosotras yo creo que ha sido también, vamos, Es- personalmente, muy heavy es muy exponerte a la crítica, o sea, tener juicio crítico con el tema y también a la autocrítica. Sí. De ponerte a todo lo que reproduces, a todo lo que Sí. haces, a qué es lo que te gusta, lo que no te gusta. O sea, ahí es un melonaco. Es muy duro darte cuenta de... Muy duro y a la vez muy necesario y y... liberador. Sí. Entrar Y en de- conflicto. Entrar en conflicto Contigo misma también. y en todas las... Bueno, la investigación que hicimos, todas las entrevistas que hemos visto, a mí me parecía muy potente escuchar esas cosas, verte representada en la mayoría de las cosas y no haberte dado cuenta. Y si no veo este vídeo, no me doy cuenta. O sea, es como... Sí, también me hace pensar mucho en la cultura pop y la cultura mainstream que tenemos como muy pegado a nuestra generación, bueno, en general creo. Una gran referencia que cogimos en cuanto empezamos con el proceso fue el libro de Sex de Madonna que sacó cuando sacó Erótica, el disco, que el otro día sacó una entrevista hablando que aún sigue como causando, hace 30 años que salió, y aún sigue como causando y le siguen preguntando en entrevistas sobre ese libro, ¿no? Aún así, es como, no ha cambiado la cosa. Miley Cyrus hizo una actuación que lo único que hacía era mover el culo y aún lo sigue pagando, o sea, su carrera aún se sigue pagando. Disney la canceló completamente, es como, el sistema les cancela y aunque siguen trabajando, y si es verdad que, bueno, son grandes iconos y gente que mueve masas, hay cierta parte de la sociedad que son los que les mueven, que no quieren que suceda. Porque es el instinto animal, o sea, es como súper antinatural tener esta relación tan rara que tenemos con el sexo. O sea, porque es algo completamente que tu cuerpo te lo pide, ¿no? Tiene una parte como de fisiológico, literal. Entonces, como, qué cosa tan rara que hasta esto está como completamente dominado por todas estas problemáticas, ¿no? Que se están... Luego también hay algo con lo que has dicho, por ejemplo, de Britney Spears, y pienso en otras artistas también. Sobre todo más antes, porque yo siento que ahora muchas artistas han cogido las riendas de su trabajo y han dicho, aquí si hago esto lo hago porque me da la gana a mí y luego de la manera en la que a mí me da la gana, ¿no? Y en eso tienen todo el derecho del mundo. Pero cuando pienso en artistas que sí que se ha utilizado su imagen, por ejemplo, pienso que se quiere hablar del sexo, se quiere reivindicar el sexo, pero se está utilizando el sexo. O sea, se está utilizando como una herramienta para atraer al público y se está utilizando de una manera que me parece que es contraproducente también muchas veces. O sea, hablo sobre todo de eso, de época Britney, de Disney y todo eso, ¿sabes? Entonces, es como darle la vuelta a la tortilla. Yo creo que es para el público masculino y luego para la mujer tiene esto de yo quiero ser así también, ¿sabes? Es que eso a mí me parece súper, y me parece súper conflictivo para conmigo misma,
el discurso dentro del propio movimiento feminista, ¿no? El tema de el empoderamiento a través del sexo, ¿no? Sí, del cuerpo. OnlyFans, la prostitución está, ¿no? Que dicen, no, yo me prostituyo porque quiero prostituirme, ¿no? Las 3 privilegiadas que pueden hacer eso versus toda la cantidad de gente que está ahí por absoluta precariedad y necesidad o directamente tiene esclavitud, literalmente. Sí. Y es como, me parece un debate súper interesante ese, en plan de hasta qué punto el público, o sea, el male gaze, ¿no? Que se dice como la visión masculina o la opinión, ¿no? Porque cuando tú te estás sexualizando y te sientes empoderada, ¿te estás sintiendo sexy tú para ti o aquí, o sea, de qué manera te muestras? ¿A quién le pone eso? Es que este es el tema en el que más conflicto entro. Sí, total. Pero de verdad, o sea, no todavía no me he generado una opinión y no creo que me la genere. Pero porque yo creo que lo tenemos completamente metido o sea, lo tenemos grabado a fueguísimo. O sea, porque al final es que es eso, tú te acabas dando cuenta de que a ti literalmente te ponen cachonda cosas que probablemente te parezcan horribles. Te ha pasado en algún momento, muy probablemente. Y es muy pensar, ¿no? Hasta qué punto soy yo o no, o sea, o estoy como alienada, ¿no? Es una buena pregunta. A ver, al final ha sido un proceso muy guay, porque ha sido un proceso en el que yo he ido descubriendo lo que me interesa de cada director o profesor que he tenido. Entonces, es un poco de lo que te ayudan en el proyecto, coger lo que a ti realmente te interesa para ir creando tu propia voz y tu propia... Entonces, complicado no es... O sea, te dan mucho y es verdad que son muy diferentes entre ellos, pero ven mucho lo que tú quieres contar. Y si o sea, son muy buenos, entonces... son los mejores. Entonces, cuando tú muestras o quiero llegar a esto, o quiero... Bueno, no, quiero llegar a esto no, pero como vas enseñando lo que tú tienes, les das material para trabajar, ellos trabajan de cómo ven de lo que tú les estás llevando. Entonces trabajas en base a ti. Entonces es mucho más fácil y, o sea, ayudan mucho al proceso, apoyan mucho el proceso, porque lo hacen como de esta idea que me has traído tú y que es... Entonces es un poco también de ahí coger lo que te interesa y en lo que te ayudan más. Y bueno, ellas también vinieron... Yo recuerdo, creo que de las partes más divertidas del proceso. Claro, o sea, cuando tenían tutoría con Andrés Lima, pues tú tenías que elegir como una pieza que querías trabajar con él. No se trabajaba toda la obra porque es imposible. Y yo me acuerdo que era como, ¡ay, qué elegimos! ¿Qué es? A ver, vamos a ver, conociendo, a ver, para Messi vamos a elegir esto, para Lima, pues creo que esto porque con su trabajo tiene algo más que ver. Claro. Piensas como también quiénes son. Claro. Eso es. Y conoces su teatro, entonces sabes un poco que, por ejemplo, con Andrés Lima se trabajó toda la parte del abuso, de lo corporal del abuso y el texto del abuso, y pues, porque, no sé... También tenemos prostitución ahí un poco... Claro, ha sido siempre referente. A Mayorga, los monólogos del príncipe. A Mayorga texto, más claro. textual, claro, cada uno... Está muy bien, repartirlo según... Sí, vas como un poco... Claro, porque era como por trocitos. Sí. Sí, luego también pasa eso, que tú llevas una idea o y de repente te lo descuadra todo. Y dices, wow, ¿ahora qué hago yo con esto? También destaco de este proceso, de estas tutorías, a los demás alumnos. Sí. Y las ideas y las opiniones que muy formadas, y de verdad que yo cuando he ido algunas, yo alucinaba porque decía, joder, es que te está dando, de repente, ¿cuántos seréis? ¿15? No, 13. 13 voces
a sitios diferentes y cosas que dices, bueno, hay cosas que sí, hay cosas que no, hay cosas que de repente yo no me había parado a pensar. Sí. Era Sí, tremendo, es- no solo los profesores que... Sí, como proceso ya de creación, que pueda ser así, con gente que está en tu mismo, bueno, sí, contigo, a lo mismo, y ver un cacho de algo que propones y te den el feedback y sus ideas, sus... Referentes. Claro, es como trabajar con público. Lo guay de Sí. trabajar con público, solo que encima este público en concreto tiene como, pues, están muy puestos en la movida porque están estudiándolo y entonces muy rico el feedback. Sí. Y ahora te vas a poner esta canción. Sí, sí. Y ahora hay una canción de la obra. Sí, que pero es de ¿no? Andrés. Claro, que Andrés Sí. Lima como propuso. Ah, O sea, Y hay se cosas quedó. como ahí Y se quedó. Y de Se repente quedó. se quedó. hombre, eso está bien. Sí, sí, Hay cosas ahí. sí, sí, sí. Gracias, Andrés. Te queremos. Pues... Yo creo que vamos a ir viendo. Yo creo que hay una cosa como... esta al final es como la primera obra. Pero sí es verdad, también nos gustaría hacer pues a partir de textos clásicos. O algo pues a lo mejor que no sea tan... Aquí hay como mucha performance, ¿no? Algo un poco más de texto. Pero creo que sí que va a llevar esta línea. Esta línea como temática... A no ver, sé, al yo es final lo que también... siento. Sí, al final también somos bastante diferentes, también dentro de la compañía. Entonces, Y en el elenco también. el elenco por ejemplo, también. es que somos súper diferentes. entonces claro. O sea, a mí, por ejemplo, personalmente... todos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Buah, bueno. Os amamos. Realmente tenemos problemas ahora que vamos a dejar de ensayar y de vernos. ¿Ahora Sí, qué hacemos? sí, Estamos nuestro drama. tristísimos. Sí. No, eso, que realmente, o sea, a mí, por ejemplo, sí que son los temas que me interesan. Y aunque tenga ideas de otras cosas y tal, es verdad que al final siempre me acaba atrapando, o cuando voy a ver teatro, de repente ver este tipo de cosas sí. Pero no quiere decir que vaya a ir en... No se Que sabe. no podamos hacer el sueño de una noche de verano. Claro. Literal. Tal cual. Bueno, cual. voy a coger una, cariño, que... Ya te digo, o sea, La misma línea. la misma línea. Por eso. Bueno, yo quiero añadir algo, que no se va a hacer nada hasta que no me metan en la compañía. Vale. Ya está bien. Una solicitud pública. Aquí ha aprovechado este momento para... Literalmente. Wow, ya te digo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.